Yo diría que es un fenómeno reciente, contemporáneo, de este último tiempo, y digamos que ha ido creciendo en un proceso incremental, tal vez en unos 200 años, y últimamente se manifiesta con mucha fuerza, especialmente ahora a comienzos del siglo XXI. Participación ciudadana es un concepto moderno, nuevo, quizás no tan nuevo, pero sí en la influencia que está teniendo en la decisión que se toman en los aparatos decisorios, ya sean parlamentarios o ejecutivos. Es un tema que está de nuevo muy fuertemente influyendo en cómo tomamos decisiones. Es un tema que tiene que ver con qué hago yo en la sociedad en la cual estoy para poder modificarla hacia algo mejor. Si yo encuentro que hay cosas que no funcionan, bueno, tengo que ser actor. No estoy educado para ser solamente espectador. Entonces yo creo que por eso es tan importante que se integre esta temática en las escuelas básicas, medias y también en las universidades. Avanzando hacia un eslabón de la participación ciudadana que poco se ha indagado en Chile, que es el eslabón del control social. Es decir, en Chile hay mucho mecanismo informativo. Si ustedes pueden verificar en las municipalidades que tenemos acá, todas tienen página web, todas tienen, algunas más que otras, tienen información pública en la web, que ese es el primer eslabón. Pero el segundo eslabón es la consulta, cuando usted le consulta a un ciudadano qué necesita en su barrio, qué necesita en su comuna, a través de un plebiscito, vinculante o no, presupuestos participativos, etc. La tercera es ya cuando usted involucra al vecino, al ciudadano, organizado o no, pero en las decisiones de política pública municipal. Y el cuarto eslabón, que para mí es el menos indagado en Chile, el que más desafiante es para nuestra democracia, es aquel que permite al ciudadano informarse, consultarle al ciudadano, incorporarlo en las decisiones, pero además ofrecerle espacios de control y fiscalización social. Se ha entendido que la participación ciudadana básicamente está remitida a los partidos políticos, a la sociabilidad política. Sin embargo, la impresión que tengo yo es que de un tiempo a esta parte, quizás a partir de la mitad del siglo XX, ha habido un recambio, ha habido una crítica a estos mecanismos tradicionales y actualmente se están implementando nuevas estrategias de participación. Los mecanismos, yo te puedo decir una sola cosa. Ayer o antes de ayer se celebró el primer aniversario de los Indignados, que es un movimiento mundial, que es un movimiento que demuestra efectivamente que los canales de participación de la ciudadanía no están abiertos y que por lo tanto hay que abrirlos con fuerza, con capacidad de demostrar que efectivamente los representados necesitan ser efectivamente representados y para eso deben ser consultados. De tal manera que la participación de esto tiene muchos canales, aquellos que se dan en la plaza pública, aquellos que se dan en la calle, y que se dan a veces violentamente, de acuerdo con la respuesta que se reciba, y aquellos que se organizan incluso en términos mundiales. Estamos viviendo una época global. Yo considero que un dirigente gremial, un actor en su barrio, un dirigente deportivo, un militante político, un militante sindical, un miembro de una ONG o simplemente una persona que en su barrio trata de mejorar las cosas, todas esas personas hacen acto de ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que hay miles de maneras de hacerlo. Yo creo que por supuesto que no es solamente el voto es una manera, una sola, y no es obligatoriamente la más importante. Pero yo creo que ser ciudadano es serlo de manera cotidiana, de manera activa, eficiente, tratando de obtener logros, obtener resultados para la colectividad. Yo creo que es una cosa súper importante. Uno no es ciudadano por egoísmo y por individualismo, y es ciudadano para la colectividad. Hay un conjunto de mecanismos formales, pero hay otro conjunto de mecanismos informales de participación ciudadana que son los que más hoy día se están viendo particularmente en Chile, que son las movilizaciones, por ejemplo, son aquellos no contemplados en la jurisprudencia, si queremos, o en la reglamentación o en la normativa de un país, de una región o de un municipio.
Otro mecanismo informal, por ejemplo, es el presupuesto participativo, que no está reconocido legalmente en ninguna reglamentación chilena. Y ese mecanismo, que es informal en nuestro país, es un mecanismo formal, por ejemplo, en Perú y en República Dominicana. En República Dominicana ese mecanismo, el de presupuesto participativo, es tan formal que está en el artículo 206 de su Constitución política. Cuestión casi impensada en Chile, que un mecanismo como el presupuesto participativo esté instalado en su Constitución. En el caso de Chile, el tema de la dictadura militar es un componente, un elemento de fundamental importancia, porque aparentemente retrasa algunos procesos comparativamente con el resto de Latinoamérica y el mundo en general. Diría yo que estamos tratando de ponernos al día de 30 y un poquito más años en donde estuvimos un poco estancados. De tal manera que si uno dice, ¿cómo está Chile en esta? Yo digo, cada vez más peor, porque esa relación entre la representatividad y cómo deben funcionar los aparatos decisorios y ejecutores del conjunto de elementos que deben llevar adelante para el bienestar de la sociedad, no están funcionando. No están funcionando. Entonces, no funcionan los aparatos que dicen relación con el control del aparato económico, por ejemplo. De más están los ejemplos de nuestro país. No funcionan los aparatos políticos porque hay corrupción a la vista. No funcionan a veces los aparatos judiciales porque también hay procesos de corrupción. Entonces tenemos un problema. Yo la discusión que hago es que este sistema, desde el sistema educativo hasta el sistema de comunicaciones, pasando por todo el resto, son sistemas que, en virtud de un global que se llama neoliberalismo, nos indica a nosotros o nos hace espacio o nos hace ruta para ser buenos consumidores y no ciudadanos. Yo creo que en Chile hay una fecha súper importante que es, si no me equivoco, 98, cuando se arresta Pinochet en Londres. Yo creo que a partir de este momento la sociedad chilena cambia. Y empiezan a surgir muchas expresiones. Y eso es mucho tiempo. Se necesita tiempo para salir de 25 años de dictadura brutal como se conoció en este país. Y además que fue una salida negociada donde todos los aspectos de la dictadura no desaparecieron y todavía tenemos algunos, en particular la Constitución, el sistema binominal. Entonces, es un proceso largo. Yo creo que Chile ha recorrido un camino no menor y lógicamente lo que ha ocurrido esos tres últimos años, las manifestaciones para más libertad sexual, las manifestaciones regionales, por ejemplo, en Punta Arenas, en Aysén o en Calama, el movimiento estudiantil del año pasado, movimiento mapuche. Yo creo que uno puede pensar o analizar eso como un despertar del rol ciudadano de la población chilena. Catalogar a Chile de un país escasamente participativo. Lo que sí puedo decir es que Chile, en tanto definiciones de mecanismos formales de participación ciudadana, en su implementación está más atrás que otros países. Pero la virtud que tiene Chile es que cuando se abren espacios de participación bien diseñados, bien intencionados, y no con el objetivo de fortalecer clientelismo político, o voy a explicar esto, ¿qué significa fortalecer clientelismo político? Que por ejemplo yo digo, ya, voy a hacer presupuesto participativo en tal sector, en Rahue, por ejemplo, o en Ovejería. Yo, alcalde, digo, pero convóquenme a los dirigentes sociales X, Y y Z, y a los sectores poblacionales A, B y C, y no a los otros porque los otros no estuvieron conmigo, por ejemplo, en la última elección municipal. Ese mecanismo ya está altamente viciado, porque en definitiva está altamente direccionado por una intencionalidad electoral o política. Entonces, si yo comparo eso, digo, bueno, Chile está atrasado en mecanismos formales de participación, pero, ojo, cuando en Chile se implementan mecanismos formales o informales bien diseñados que ofrecen espacios, esos espacios son muy bien ocupados por la ciudadanía.